Predica el Evangelio, número 34. Un sermón pronunciado el domingo por la mañana, 5 de agosto de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon en la capilla de New Park Street, Southwark. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. El hombre más grande de los tiempos apostólicos fue el apóstol Pablo. Siempre fue grande en todo. Si lo consideramos como pecador, fue sumamente pecador. Si lo miramos como perseguidor, estaba sumamente enloquecido contra los cristianos y los persiguió hasta en ciudades extrañas. Si lo tomamos como convertido, su conversión fue la más notable que le hemos realizada por un poder milagroso y por la voz directa de Jesús que hablaba desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo tomamos simplemente como cristiano, fue un cristiano extraordinario, amando a su maestro más que otros y procurando más que otros ejemplificar la gracia de Dios en su vida. Pero si lo consideramos como apóstol y como predicador de la palabra, sobresale preeminentemente como el príncipe de los predicadores y un predicador ante reyes, pues predicó delante de Agripa, predicó delante de Nerón César, se presentó ante emperadores y reyes por causa del nombre de Cristo. Era característico de Pablo que cualquiera cosa que hiciera la hacía con todo su corazón. Era de esos hombres que no podían permitir que la mitad de su ser se ejercitara mientras la otra mitad permanecía indolente. Cuando se ponía a trabajar, el total de sus energías, cada nervio, cada fibra, estaban tensados en la labor que tenía por delante, ya fuera mala obra o buena obra. Pablo, por lo tanto, no podía hablar desde la experiencia acerca de su ministerio porque era el principal de los ministros. No hay palabrería en lo que él dice, todo viene desde lo profundo de su alma, y podemos estar seguros de que cuando escribió esto, lo escribió con una mano firme y decidida, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahora bien, estas palabras de Pablo, confío, son aplicables a muchos ministros en el día de hoy, a todos aquellos que son llamados especialmente, que son dirigidos por el impulso interior del Espíritu Santo a ocupar el lugar de ministros del Evangelio. Al tratar de considerar este versículo, tendremos tres preguntas esta mañana. Primero, ¿qué es predicar el Evangelio? Segundo, ¿por qué un ministro no tiene nada de qué gloriarse? Y tercero, ¿qué es esa necesidad y ese ay de los cuales está escrito: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio? La primera pregunta es: ¿qué es predicar el Evangelio? Existen diversas opiniones acerca de esta cuestión, y posiblemente entre mi propia audiencia, aunque creo que somos muy uniformes en nuestros sentimientos doctrinales, se podrían encontrar dos o tres respuestas rápidas a esta pregunta: ¿qué es predicar el Evangelio? Yo intentaré responderla por mí mismo según mi propio juicio, si Dios me ayuda, y si no resultara ser la respuesta correcta, ustedes tienen libertad de suplir una mejor para sí mismos en casa. La primera respuesta que daré a la pregunta es esta: predicar el Evangelio es exponer cada doctrina contenida en la palabra de Dios y darle a cada verdad su debida importancia. Los hombres pueden predicar una parte del Evangelio, pueden predicar solo una sola doctrina de él, y yo no diría que un hombre no predica el Evangelio, en absoluto, si sostiene, aunque sea, la doctrina de la justificación por la fe. Por gracia son salvos por medio de la fe. Yo lo consideraría un ministro del Evangelio,
pero no uno que predica todo el Evangelio. Ningún hombre puede decir que predica todo el Evangelio de Dios si, consciente o intencionalmente, deja fuera una sola verdad del Dios bendito. Este comentario mío debe de ser muy cortante y tendría que penetrar en la conciencia de muchos que casi hacen un principio de ocultar ciertas verdades al pueblo porque les tienen miedo. En una conversación, hace 1 o 2 semanas, con un profesor eminente, él me dijo: Señor, sabemos que no debemos predicar la doctrina de la elección porque no está diseñada para convertir pecadores. Pero, le respondí, ¿quién es el hombre que se atreve a criticar la verdad de Dios? Usted admite conmigo que es una verdad, y sin embargo dice que no debe predicarse. Yo jamás me atrevería a decir tal cosa. Lo consideraría una arrogancia suprema atreverme a afirmar que una doctrina no debe predicarse cuando el Dios infinitamente sabio se ha dignado a revelarla. Además, ¿acaso todo el Evangelio está destinado únicamente a convertir pecadores? Hay ciertas verdades que Dios bendice para la conversión de pecadores, pero ¿no hay otras partes que fueron destinadas para el consuelo del creyente? ¿Y no deberían esas también ser tema de ministerio del Evangelio, al igual que las otras? ¿Y voy a mirar unas y despreciar las demás? No. Si Dios dice, consolad, consolad a mi pueblo, si la elección consuela al pueblo de Dios, entonces debo predicarla. Pero ni siquiera estoy tan seguro de que, después de todo, esa doctrina no sea útil también para convertir pecadores, porque el gran Jonathan Edwards nos dice que, en el mayor fervor de uno de sus avivamientos, predicó la soberanía de Dios en la salvación o condenación del hombre, y mostró que Dios era infinitamente justo si enviaba a los hombres al infierno, que era infinitamente misericordioso si salvaba a algunos, y que todo era para y por su pura gracia. Y él dijo: no encontré ninguna doctrina que provocara más reflexión, nada que penetrara más profundamente en el corazón que la proclamación de esa verdad. Lo mismo podría decirse de otras doctrinas. Hay ciertas verdades en la palabra de Dios que han sido condenadas al silencio. En efecto, no deben ser pronunciadas porque, según las teorías de algunas personas, al ver estas doctrinas, concluyen que no están diseñadas para promover ciertos fines. Pero, ¿soy yo quien debe de juzgar la verdad de Dios? ¿He de poner sus palabras en la balanza y decir esto es bueno y aquello es malo? ¿Voy a tomar la Biblia de Dios y dividirla diciendo esto es cáscara y esto es trigo? ¿Voy a desechar alguna verdad diciendo no me atrevo a predicarla? No, Dios me libre. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito para nuestra instrucción, y todo es provechoso, ya sea para reprensión o para consuelo, o para edificación en justicia. Ninguna verdad de la palabra de Dios debe de ser retenida, sino que cada porción debe predicarse en su debido lugar. Algunos hombres, a propósito, se limitan continuamente a 4 o 5 temas. Si usted entró a su capilla, naturalmente esperaría escucharlos predicar, ya sea de esto, no de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios, o bien, elegidos según la presencia de Dios Padre. Usted sabe que en cuanto entra, está seguro de que ese día no escuchará otra cosa más que lección y doctrina elevada. Tales hombres yerran también, tanto como los demás, si dan demasiada importancia a una verdad descuidando las otras. Sea lo que sea que deba predicarse, llámelo como quiera, escríbanlo en alto o escríbalo en bajo, la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia, es el estándar del verdadero cristiano. Ay, muchos hacen un círculo de hierro con sus doctrinas, y el que se atreva a dar un paso fuera de ese estrecho círculo no es considerado ortodoxo. Que Dios bendiga a los herejes entonces, que Dios nos envíe más de ellos. Muchos convierten la teología en una especie de rueda de molino compuesta de 5 doctrinas que giran sin cesar, pues nunca avanzan hacia nada más. Debería predicarse toda verdad, y si Dios ha escrito en su palabra que el que no cree ya ha sido condenado,
Eso debe predicarse tanto como la verdad de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si encuentro escrito, oh Israel, tú te has destruido a ti mismo, que la condenación del hombre es su propia culpa, debo predicar eso tanto como la siguiente cláusula: en mí está tu ayuda. Cada uno de nosotros a quienes se nos ha confiado el ministerio, debemos procurar predicar toda verdad. Sé que puede ser imposible decírselas todas. Ese alto monte de la verdad tiene neblinas en su cima. Ningún ojo mortal puede ver su pináculo, ni ha pisado pie humano jamás esa cumbre. Pero aún así, pintemos la neblina si no podemos pintar la cima. Describamos la dificultad misma si no podemos desentrañarla. No ocultemos nada si la montaña de la verdad está nublada en lo alto. Digamos, nubes y oscuridad lo rodean. No lo neguemos ni pensemos en rebajar la montaña a nuestro propio estándar, porque no podemos ver su cima o alcanzar su pináculo. El que predique el Evangelio debe predicar todo el Evangelio. Aquel de quien se diga que es un ministro fiel no debe de retener ninguna parte de la revelación. De nuevo, si me preguntan qué es predicar el Evangelio, respondo: predicar el Evangelio es exaltar a Jesucristo. Quizá esta sea la mejor respuesta que podría dar. Me entristece mucho ver, con demasiada frecuencia, qué poco se entiende el Evangelio, aun por algunos de los mejores cristianos. Hace algún tiempo, una joven estaba bajo gran angustia de alma. Acudió a un cristiano muy piadoso, quien le dijo: hija mía, debes ir a casa a llorar. Bueno, pensé para mis adentros, ese no es en absoluto el camino bíblico. La Biblia nunca dice vete a casa y ora. La pobre muchacha se fue a casa, oró, sí, pero continuó en angustia. Él le dijo: debes esperar, debes leer las escrituras y estudiarlas. Eso tampoco es el camino bíblico. Eso no es exaltar a Cristo. Veo que muchos predicadores proclaman esa clase de doctrina. Le dicen a un pecador convencido: debes ir a casa a llorar y leer las escrituras, debes asistir al ministerio, y así sucesivamente, obras, 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 en lugar de por gracia son salvos por medio de la fe. Si un penitente viniera a mí y me preguntara ¿qué debo hacer para ser salvo?, yo le diría: Cristo debe salvarte, cree en el nombre del Señor Jesucristo. No lo dirigiría ni a la oración ni a la lectura de las Escrituras, ni a asistir a la casa de Dios, sino únicamente a la fe desnuda en el Evangelio de Dios, no porque desprecie la oración, eso vendrá después de la fe, no porque hable en contra de escudriñar las Escrituras, eso es una señal infalible de los hijos de Dios, no porque esté en contra de asistir a la predicación. Dios me libre, me encanta ver gente allí, pero ninguna de esas cosas es el camino de salvación. En ninguna parte está escrito: el que asiste a la capilla será salvo, o el que lee la Biblia será salvo. Tampoco leo: el que ora y es bautizado será salvo, sino el que cree, el que tiene una fe desnuda en el hombre Cristo Jesús, en su divinidad, en su humanidad. Ese es librado del pecado. Predicar que la fe solo salva es predicar la verdad de Dios. Y no concederé ni por un momento a ningún hombre el título de ministro del Evangelio si predica cualquier otra cosa como plan de salvación, que no sea la fe en Jesucristo. Fe, nada más que fe en su nombre, pero la mayoría de nosotros tenemos las ideas muy enredadas. Tenemos tanto trabajo acumulado en el cerebro, tan arraigado en la idea de mérito y de hacer, que casi nos resulta imposible predicar la justificación por la fe con claridad y plenitud, y cuando lo hacemos, nuestra gente no la quiere recibir. Les decimos: cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo, pero ellos tienen la idea de que la fe es algo tan maravilloso, tan misterioso, que les parece imposible alcanzarla sin hacer algo más. Ahora bien, esa fe que une al Cordero es un regalo instantáneo de Dios, y el que cree en el Señor Jesús
es en ese momento salvo, sin nada más absolutamente. Ah, amigos míos, no necesitamos más predicación que exalte a Cristo, y más vidas que exalten a Cristo. La pobre María dijo: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y lo mismo podría decir hoy, si pudiera levantarse de la tumba, o tener un ministerio que exalte a Cristo, o tener una predicación que engrandezca a Cristo en su persona, que exalte su divinidad, que ame su humanidad. Tener una predicación que lo muestre como profeta, sacerdote y rey de su pueblo. Tener predicación en la cual el Espíritu manifiesta al Hijo de Dios a sus hijos. Tener predicación que diga: mirad a Él y sed salvos todos los términos de la tierra. Predicación del Calvario, teología del Calvario, libros del Calvario, sermones del Calvario. Esas son las cosas que necesitamos, y en la medida en que el Calvario sea exaltado y Cristo sea magnificado, el Evangelio está siendo predicado en medio de nosotros. La tercera respuesta a la pregunta es: predicar el Evangelio es darle a cada clase de personas lo que le corresponde. Solo debe predicarle al pueblo de Dios si sube a ese púlpito, le dijo una vez un diácono a un ministro, y el ministro respondió: ¿ya los marcó a todos en la espalda para que yo los reconozca? ¿De qué sirve esta capilla tan grande si debo de predicar únicamente al pueblo de Dios? Ellos son muy pocos. El pueblo de Dios bien podría reunirse en la sacristía. Aquí tenemos a muchos más, además del pueblo de Dios, y ¿cómo puedo estar seguro si me dicen que predique solo a los del pueblo de Dios, que alguien más no se lo aplicará a sí mismo? En otra ocasión alguien podría decir: ahora asegúrese de predicar a los pecadores. Si no predica a los pecadores esta mañana, no predicaré el Evangelio. Lo escucharemos solo una vez y estaremos seguros de que no está en lo correcto si no predica a los pecadores en este sermón en particular, esta mañana en particular. ¡Qué tontería, mis amigos! Hay momentos en que los hijos de Dios deben ser alimentados y hay momentos en que el pecador debe de ser advertido. Hay distintos tiempos para distintos propósitos. Si un hombre está predicando a los santos de Dios y sucede que dice poco a los pecadores, ha de ser culpado por eso, siempre que en otro momento, cuando no esté consolando a los santos, dirija su atención especialmente a los impíos. Escuché un buen comentario de un amigo mío muy inteligente el otro día. Una persona estaba criticando las porciones de mañana y tarde del Dr. Hawker porque, según él, no estaban diseñadas para convertir pecadores. Mi amigo le dijo: ¿alguna vez leyó la historia de Grecia de Groth? Sí, pues ese es un libro espantoso, ¿no es cierto? Porque no está diseñado para convertir pecadores. Sí, pero, respondió el otro, la historia de Grecia de Groth nunca tuvo la intención de convertir pecadores. Exacto, dijo mi amigo, y si usted hubiera leído el prólogo de las porciones de mañana y tarde del Dr. Hawker, vería que nunca tuvieron la intención de convertir pecadores, sino de alimentar al pueblo de Dios. Y si cumplen con ese propósito, el hombre ha sido sabio, aunque no haya tenido en mente algún otro fin. Cada clase de persona debe de recibir lo que le corresponde. El que predica únicamente a los santos en todo el tiempo no predica el Evangelio. El que predica únicamente y solo al pecador y nunca al santo tampoco predica todo el Evangelio. Aquí tenemos una mezcla. Tenemos al santo lleno de seguridad y fuerte, tenemos al santo y débil y bajo en fe, tenemos al joven convertido, tenemos al hombre que vacila entre dos opiniones, tenemos al hombre moral, tenemos al pecador, tenemos al réprobo, tenemos al marginado, que cada uno reciba una palabra, que cada uno reciba su porción de alimento a su debido tiempo, no en todo momento, sino a su debido tiempo. El que omite una clase de personas no sabe cómo predicar el Evangelio completo. ¿Qué? ¿He de ser puesto en el púlpito
y que se me diga que debo limitarme solo a ciertas verdades para consolar a los santos de Dios? No lo aceptaré. Dios le da a los hombres corazones para amar a sus semejantes, ¿y acaso ese corazón no debe de tener un cauce para expresarse? Si amo a los impíos, ¿no he de tener medios para hablarles? ¿No puedo advertirles del juicio venidero, de la justicia y de su pecado? Dios me libre de embrutecerme a tal grado, de apagar mi naturaleza, de tener los ojos secos cuando considero la perdición de mis semejantes, y de pararme a decir, ustedes están muertos, no tengo nada que decirles, y predicar, en efecto, aunque no con palabras exactas, esa herejía condenable que dice que si los hombres han de ser salvos lo serán, y si no han de serlo no lo serán, que necesariamente deben quedarse sentados sin hacer absolutamente nada, y que no importa si viven en pecado o en justicia, porque un destino inexorable los ata con cadenas de hierro, y su desenlace es tan seguro que pueden vivir en pecado. Yo creo que su destino es seguro, que si son elegidos serán salvos, y si no son elegidos están condenados para siempre. Pero no creo en la herejía que se sigue como conclusión, a saber, que por eso los hombres no son responsables y pueden quedarse sentados. Esa es una herejía contra la cual siempre he protestado, porque es doctrina del diablo y no de Dios. Creemos en el destino, creemos en la predestinación, creemos en la elección y en la no elección, pero a pesar de eso, creemos que debemos predicar a los hombres. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero si no crees en Él, ya estás condenado. Había pensado en dar una respuesta más a esta pregunta, pero el tiempo no me lo permite. La respuesta habría sido algo así, que predicar el Evangelio no es predicar ciertas verdades acerca del Evangelio, ni predicar acerca del pueblo, sino predicar al pueblo. Predicar el Evangelio no es hablar acerca de lo que es el Evangelio, sino predicarlo directo al corazón, no por tu propia fuerza, sino por la influencia del Espíritu Santo. No es pararse y hablar como si estuviéramos dirigiéndonos al ángel Gabriel, contándole ciertas cosas, sino hablar de hombre a hombre y derramar nuestro corazón dentro del corazón de nuestro prójimo. Esto, entiendo yo, es predicar el Evangelio, y no balbucear algún manuscrito seco el domingo por la mañana o por la noche. Predicar el Evangelio no es mandar a un ayudante a hacer tu deber por ti, no es ponerte tu túnica elegante y luego ponerte a exponer alguna especulación elevada. Predicar el Evangelio no es, con las manos de un obispo, pasar las hojas de un bello ejemplar de oración y luego bajar del púlpito para dejarle a otro más humilde la tarea de hablar. No, predicar el Evangelio es proclamar con voz de trompeta y con celo ardiente las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, de modo que los hombres escuchen y, entendiendo, se vuelvan a Dios con propósito firme de corazón. Eso es predicar el Evangelio. La segunda pregunta es, ¿por qué los ministros no tienen permitido gloriarse? Pues si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Hay hierbas que crecen en cualquier lugar, y una de ellas es el orgullo. El orgullo puede crecer en la roca igual que en un jardín. Puede crecer en el corazón de un limpiabotas tanto como en el corazón de un regidor. Puede crecer en el corazón de una sirvienta y con la misma fuerza en el corazón de su ama. Y también crece en el púlpito. Es una hierba terriblemente desbordada. Necesita ser cortada cada semana o de otro modo estaríamos hundidos en ella hasta las rodillas. Este púlpito es un suelo pésimo para el orgullo. Ahí se multiplica de forma espantosa y apenas sé si existe un predicador del Evangelio que no confiese que su mayor tentación es el orgullo. Supongo que hasta esos ministros de los que lo único que se dice es que son muy buenas personas y que tienen una iglesia en la ciudad con apenas 6 asistentes, también sienten la tentación del orgullo. Pero, sea o no así, estoy seguro de que en donde hay una gran asamblea,
y donde se hace mucho ruido y alboroto alrededor de un hombre, ahí hay un gran peligro de orgullo. Y fíjate bien, mientras más orgulloso es un hombre, mayor será su caída al final. Si la gente eleva a un ministro en sus manos, pero luego lo suelta, qué terrible será su caída cuando todo termine. Así les ha pasado a muchos. Muchos hombres han sido sostenidos por los brazos de los hombres, pero sostenidos por los brazos del elogio y no de la oración. Esos brazos se debilitan y entonces caen. Yo digo que en el púlpito existe tentación al orgullo, pero no existe razón para el orgullo. No hay un suelo para que crezca, pero crece aunque no haya ninguno. No tengo de qué gloriarme, sin embargo, suele meterse en nosotros alguna razón aparente, aunque falsa, para gloriarnos. Ahora bien, ¿por qué un ministro verdadero siente que no tiene de qué gloriarse? Primero, porque es muy consciente de sus propias imperfecciones. Pienso que ningún hombre llega a tener una opinión más justa de sí mismo que aquel que es llamado constantemente a predicar. Alguna vez un hombre pensó que podía predicar cuando se le permitió subir al púlpito. Descubrió que las palabras no fluían tan fácilmente como esperaba y lleno de miedo y temblor, se inclinó al frente del púlpito y dijo: Amigos míos, si ustedes subieran aquí, se les quitaría lo engreídos en un segundo. De veras creo que así sería con muchos. Si tuvieran que probar alguna vez si pueden predicar, se les acabaría la soberbia crítica y se darían cuenta de que, al final y al cabo, no es un trabajo tan fácil. El que mejor predica siente que es el que peor lo hace. El que ha levantado en su mente un modelo alto de lo que debería ser la elocuencia y la pasión en la predicación, se da cuenta de lo lejos que está de alcanzarlo. Ese, más que nadie, puede reprenderse a sí mismo cuando conoce sus propias carencias. No creo que cuando un hombre hace algo bien, por eso mismo se gloríe en ello. Más bien pienso que él será el mejor juez de sus imperfecciones y las verá con más claridad. Él sabe lo que debería hacer, los demás no lo saben. Ellos se maravillan y aplauden, pero él piensa que ha sido algo absurdamente pobre y se retira preguntándose por qué no lo hizo mejor. Todo ministro verdadero sentirá que es deficiente. Se comparará con hombres como Whitefield, con predicadores de los tiempos puritanos y dirá: ¿qué soy yo? Como un enano al lado de un gigante, como un hormiguero junto a la montaña. Cuando se retire a descansar en la noche del domingo, dará vueltas de un lado a otro en su cama, porque sentirá que falló en dar en el blanco, que no tuvo esa pasión, esa solemnidad, esa intensidad mortal de propósito que correspondía a su posición. Se acusará a sí mismo de no haber profundizado lo suficiente en un punto, o de haber evitado otro, o de no haber sido lo bastante claro en cierto tema, o de haber expandido demasiado otro. Verá sus propios errores, porque Dios siempre corrige a sus hijos por la noche, cuando han hecho algo mal. No necesitamos que otros nos reprendan. El mismo Dios nos toma en sus manos. El más honrado delante de Dios a menudo se sentirá deshonrado en su propia estima. Además, otra manera en que se nos quita toda la razón de gloriarnos es el hecho de que Dios nos recuerda que todos nuestros dones son prestados. Y esta mañana, de una forma muy impactante, fui recordado de esa gran verdad, que todos nuestros dones son prestados, al leer en un periódico lo siguiente: la semana pasada el tranquilo vecindario de Newtown fue muy perturbado por un hecho que ha ensombrecido a toda la comunidad. Un caballero de grandes talentos que había obtenido un honorable grado en la universidad, desde hace algunos meses ha estado enloquecido. Había dirigido una academia para jóvenes, pero su enfermedad mental lo obligó a abandonar esa labor, y por algún tiempo vivió solo en una casa del vecindario. El propietario obtuvo una orden de desalojo y, como fue necesario esposarlo por una lamentable mala gestión, fue obligado a permanecer en los escalones, expuesto a la mirada de una gran multitud, hasta que finalmente llegó un vehículo que lo condujo al manicomio. Uno de sus alumnos,
dice el periódico, es el señor Spurgeon. El hombre de quien aprendí todo lo que sé de conocimiento humano ahora se ha convertido en un lunático furioso en un manicomio. Al ver eso, sentí que podía doblar mis rodillas con humilde gratitud y darle gracias a mi Dios, porque aún no ha tambaleado mi corazón ni mi razón. Aún no se han ido esas facultades. Oh, cuán agradecidos deberíamos estar de que se nos conserven nuestros talentos y que nuestra mente no se haya perdido. Nada me ha golpeado más de cerca que eso. Ahí estaba uno que se esforzó tanto conmigo, un hombre de genio y de habilidad, y ahora miren en lo que terminó. ¡Qué caída! ¡Qué caída! ¡Qué rápido la naturaleza humana puede descender desde su alta condición y hundirse por debajo del nivel de las bestias! Bendigan a Dios, amigos míos, porque sus talentos, denle gracias por su razón, gracias por su intelecto, aunque sea simple, es suficiente para ustedes, y si lo perdieran, pronto notarían la diferencia. Tengan cuidado de no decir jamás, esta es la Babilonia que yo edifiqué, porque recuerden, tanto la llana como el mortero vienen de él, la vida, la voz, el talento, la imaginación, la elocuencia, todos son dones de Dios, y el que tiene los mayores dones debe de sentir que a Dios pertenecen los escudos de los poderosos, porque Él ha dado fortaleza a su pueblo y fuerza a sus siervos. Una respuesta más a esta pregunta. Otra manera en que Dios preserva a sus ministros de gloriarse es haciéndolos sentir su constante dependencia del Espíritu Santo. Algunos no lo sienten, lo confieso, algunos se atreven a predicar sin el Espíritu de Dios o sin rogarle por su ayuda, pero creo que ningún hombre realmente comisionado desde lo alto se atreverá jamás a hacerlo, sino que sentirá profundamente que necesita al Espíritu. Una vez, mientras predicaba en Escocia, el Espíritu de Dios se dignó a dejarme. No pude hablar como de costumbre lo había hecho. Me vi obligado a decirle al pueblo que las ruedas del carro se habían caído y que el carro se arrastraba pesadamente. Desde entonces he sentido el beneficio de aquello. Me humilló amargamente, pues bien hubiera cabido en una cáscara de nuez y me hubiera escondido en cualquier rincón oscuro de la tierra. Sentí como si nunca más debería hablar en el nombre del Señor. Pero luego vino a mí el pensamiento, oh, ingrata criatura, ¿no ha hablado Dios por medio de ti cientos de veces? Y ahora, porque una vez no lo hizo, ¿lo vas a reprochar? No, más bien agradécele que 100 veces ha estado contigo, y si una vez te dejó, admira su bondad al hacerlo para mantenerte humilde. Algunos podrían imaginar que la falta de estudio me llevó a esa condición, pero puedo afirmar con toda honestidad que no fue así. Pienso que estoy obligado a entregarme a la lectura y no tentar al espíritu con improvisaciones irreflexivas. Usualmente considero un deber buscar un sermón de mi maestro y suplicarle que lo grabe en mi mente, pero en esa ocasión creo que incluso me había preparado con más cuidado de lo que suelo hacerlo, así que la falta de preparación no fue la razón. El simple hecho fue este: el viento sopla de donde quiere, y los vientos no siempre soplan como huracanes. A veces los vientos mismos se aquietan, y, por lo tanto, si dependo del Espíritu, no puedo esperar sentir siempre su poder de la misma manera. ¿Qué podría hacer yo sin la influencia celestial, si a ella le debo todo? Con este pensamiento Dios humilla a sus siervos. Él nos enseña cuánto lo necesitamos. No nos permite pensar que estamos haciendo algo para nosotros mismos, no. Dice Él, no tendrás ninguna gloria, te voy a humillar. ¿Estás pensando, esto lo hago yo? Te mostraré lo que eres sin mí. Sale Sansón, ataca a los filisteos. Se imagina que puede vencerlos, pero caen sobre él, le sacan los ojos, su gloria se ha ido, porque no confió en su Dios, sino que se apoyó en sí mismo. Todo ministro será llevado a sentir su dependencia del Espíritu, y entonces dirá con énfasis, como Pablo lo hizo,
Si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Ahora viene la tercera pregunta con la que hemos de concluir. ¿Cuál es esa necesidad que se nos impone de predicar el Evangelio? Primero, una gran parte de esa necesidad surge del mismo llamado. Si un hombre es verdaderamente llamado por Dios al ministerio, me atrevo a decir que no podrá retenerse de hacerlo. Un hombre que realmente tenga dentro de sí la inspiración del Espíritu Santo llamándolo a predicar, no podrá evitarlo. Tiene que predicar, como fuego en los huesos, así será esa influencia hasta que estalle. Los amigos podrán detenerlo, los enemigos criticarlo, los despreciadores burlarse de él. Ese hombre es indomable. Si tiene el llamado del cielo, predicará aunque toda la tierra lo abandone, predicaría hasta en las cimas áridas de las montañas, y si no tuviera congregación, predicaría a las cascadas murmurantes y dejaría que los arroyos escucharan su voz. No podría quedarse callado, se convertiría en una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Yo creo tan imposible detener a un ministro verdadero como detener a las estrellas en el cielo. Pienso que es tan absurdo hacer que un hombre deje de predicar si realmente está llamado, como tratar de frenar un gran catarata con la taza de un niño. Ese hombre ha sido movido por el cielo. ¿Quién lo detendrá? Ha sido tocado por Dios. ¿Quién lo frenará? Con alas de águila debe volar. ¿Quién lo encadenará a la tierra? Con voz de serafín debe hablar. ¿Quién callará sus labios? ¿No es su palabra como fuego dentro de mí? ¿Acaso no debo hablar si Dios lo ha puesto ahí? Y cuando un hombre habla según el Espíritu, le da que hable, sentirá un gozo santo, semejante al del cielo, y cuando termina, anhela volver a ver su labor, desea predicar una vez más. No creo que los jóvenes sean llamados por Dios a una gran obra si predican una sola vez a la semana y piensan que ya cumplieron su deber. Pienso que si Dios ha llamado a un hombre, lo impulsará a estar constante en ello, de una manera u otra, y sentirá que debe anunciar entre las naciones las insondables riquezas de Cristo. Pero hay otra razón que nos hace predicar. Sentiremos que ay de nosotros si no predicamos el Evangelio, y eso se debe a la triste condición de este mundo caído. Oh ministro del Evangelio, detente un momento y piensa en tus pobres semejantes. Míralos como un río que corre hacia la eternidad. 10,000 almas cada instante vuelan hacia su hogar eterno. Mira el final de ese río, esa tremenda catarata que lanza torrentes de almas al abismo. Oh ministro, recuerda que cada hora miles de hombres son condenados y que cada vez que tu corazón late, otra alma alza sus ojos en el infierno en tormento. Piensa cómo los hombres avanzan velozmente hacia la destrucción, cómo el amor de muchos se enfría y la maldad se multiplica. Te pregunto, ¿no hay acaso una necesidad puesta sobre ti? ¿No es un ay de ti si no predicas el Evangelio? Da un paseo una tarde por las calles de Londres, cuando ya cayó el crepúsculo y la oscuridad cubre a la gente. ¿No ves a aquella mujer libertina apresurándose hacia su maldito trabajo? ¿No ves a miles y decenas de miles arruinados cada año? Desde el hospital y el manicomio se escucha una voz: ay de ti si no predicas el Evangelio. Ve a ese enorme lugar rodeado de muros macizos. Entra a los calabozos y mira a los ladrones que por años han gastado su vida en pecado. Anda de vez en cuando a esa lúgubre plaza de Newgate y mira al asesino colgado. Una voz surgirá de cada correccional, de cada prisión, de cada horca diciendo: ay de ti si no predicas el Evangelio. Visita 1000 lechos de muerte y observa cómo los hombres perecen en ignorancia, sin conocer los caminos de Dios. Mira su terror al acercarse a su juez, sin haber sabido jamás lo que era ser salvo, ni siquiera conociendo el camino, y al verlos temblando delante de su hacedor, escucha una voz: ministro, ay de ti
si no predicas el Evangelio. O toma otro rumbo, recorre esta gran metrópoli y detente en la puerta de algún lugar donde se escuchan campanitas, cantos y música, pero donde la ramera de Babilonia tiene dominio y se predican mentiras en lugar de la verdad. Y cuando regresas a casa y pienses en el papismo y el pusellismo, deja que te llegue la voz: ministro, ay de ti si no predicas el Evangelio. O entra al salón del incrédulo donde blasfema el nombre de tu Creador. O siéntate en el teatro donde se representan obras lujuriosas y desenfrenadas, y de todos esos lugares de vicio vendrá la voz: ministro, ay de ti si no predicas el Evangelio. Y haz tu último y solemne recorrido hacia las cámaras de los perdidos, que se ha visitado el abismo del infierno, y quédate ahí escuchando los lúgubres gemidos, los lamentos huecos y los gritos de fantasmas torturados. Pon tu oído a la puerta del infierno y, por un momento, escucha los gritos mezclados y los alaridos de agonía y desesperación que desgarran tu oído. Y al salir de ese lugar triste, con esa música fúnebre aún aterrorizándote, escucharás la voz: ministro, ministro, ay de ti si no predicas el Evangelio. Con solo tener estas cosas delante de nuestros ojos, debemos predicar, dejar de predicar, que el sol deje de brillar y predicaremos en la oscuridad, que las olas dejen de ir y venir y aún así nuestra voz seguirá predicando el Evangelio, que el mundo deje de girar, que los planetas se detengan y aún predicaremos el Evangelio, hasta que el centro ardiente de esta tierra reviente a través de las gruesas costillas de sus montañas de bronce. Seguiremos predicando el Evangelio, hasta que la conflagración universal disuelva la tierra y la materia sea barrida. Estos labios, o los labios de otros llamados por Dios, seguirán tronando con la voz de Dios. No podemos evitarlo, la necesidad está impuesta sobre nosotros. Sí, ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Ahora, mis queridos oyentes, una palabra con ustedes. Hay algunas personas en esta audiencia que en verdad son culpables delante de Dios porque no predican el Evangelio. No puedo concebir cómo, de entre las 1500 o 2000 personas presentes ahora dentro del alcance de mi voz, no hay nadie más calificado para predicar el Evangelio aparte de mí. No tengo tan mala opinión de ustedes como para pensar que soy superior en intelecto o la mitad de ustedes, o incluso en la capacidad de predicar la palabra de Dios. Y aun suponiendo que así fuera, no puedo creer que tenga frente a mí una congregación en la que no haya muchos con dones y talentos que los capaciten para predicar la palabra. Entre los bautistas escoceses es costumbre llamar a todos los hermanos a exhortar en la mañana del domingo. No tienen un ministro fijo que predique en esa ocasión, sino que cada hombre que quiera levantarse y hablar, lo hace. Eso está muy bien, solo que temo que muchos hermanos, sin preparación, serían los mayores oradores, ya que es un hecho conocido que los hombres que tienen poco que decir son los que más se alargan. Y si yo fuera presidente, les diría: hermano, está escrito, hablen para edificación. Estoy seguro de que ni usted ni su esposa se edificarían con lo que dice. Mejor intente eso primero, y si no puede lograrlo, no desperdicie nuestro tiempo precioso. Pero aún así digo, no puedo concebir que no haya aquí esta mañana algunos que son como flores que desperdician su dulzura en el aire del desierto, gemas del rayo más puro y sereno, escondidas en las oscuras cavernas del olvido del océano. Esta es una cuestión muy seria. Si hay algún talento en la iglesia de Park Street, que se desarrolle. Si hay predicadores en mi congregación, que prediquen. Muchos ministros se empeñan en frenar a los jóvenes en este aspecto. Aquí está mi mano, tal cual es, para ayudar a cualquiera de ustedes si cree que puede decirle a los pecadores que Salvador tan precioso ha encontrado.
Me encantaría encontrar decenas de predicadores entre ustedes. Ojalá todos los siervos del Señor fueran profetas. Hay algunos aquí que deberían ser profetas, solo que están medio temerosos. Bueno, tendremos que idear algún plan para quitarles esa timidez. No soporto pensar que, mientras el diablo pone a trabajar a todos sus siervos, haya un solo siervo de Jesucristo dormido. Joven, ve a tu casa y examínate. Ve cuáles son tus habilidades y si descubres que tienes alguna, entonces intenta en algún cuarto humilde decirle a una docena de personas pobres lo que deben hacer para ser salvos. No necesitas aspirar a vivir absolutamente y por completo del ministerio, pero si a Dios le place incluso deséalo. El que desea un obispado, desea una buena obra. En todo caso, procura de alguna manera estar predicando el Evangelio de Dios. He predicado este sermón especialmente porque quiero iniciar un movimiento desde este lugar que alcance a otros. Quiero encontrar en mi iglesia, si es posible, a quienes prediquen el Evangelio. Y fíjate bien, si tienes talento y poder, ay de ti si no predicas el Evangelio. Pero, oh amigos míos, sí, ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. ¿Qué será el ay para ustedes si lo escuchan y no lo reciben? Que Dios nos conceda escapar a ambos de ese ay, que el Evangelio de Dios sea para nosotros olor de vida para vida y no de muerte para muerte. Amén.